Buenas tardes, nos encontramos con la docente investigadora Magíster Luri Suárez, administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia y docente investigadora de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Primero que todo, de antemano, muchas gracias por la colaboración para esta pequeña entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Se hace con el fin de manejar como la relación que existe entre la investigación y la administración de empresas. Entonces, la primera pregunta. La primera pregunta sería entonces, ¿cómo se entienden los paradigmas científicos en el área de la administración? Muy bien, en el área de la administración se entienden dos paradigmas científicos. Hay un primer paradigma, que es el paradigma racional o positivista, y hay un segundo paradigma, que es un paradigma más subjetivo. Hablemos un poquito del primer paradigma, el paradigma positivista, o entendamos qué son los paradigmas para la organización. Los paradigmas para la organización se entienden como esas características que definen el comportamiento de las organizaciones, esas características que moldean sus modelos y que cambian de unos tiempos para otros y se generan como hitos de un paradigma a un nuevo paradigma. ¿Me explico? Tenemos en el comportamiento de las organizaciones lo que llamamos teorías administrativas, y esas teorías administrativas son las que constituyen los diferentes paradigmas de la administración. Hablemos, por ejemplo, del paradigma científico, cuando podemos recordar a Frederick Winslow Taylor. Aquí la principal preocupación de las organizaciones son las tareas, pero ese paradigma cambia cuando llegan a la organización nuevos teóricos que quieren aportar otras características y conceptos al comportamiento de las organizaciones. Y entonces aparece, por ejemplo, un nuevo paradigma que es el paradigma clásico o la teoría clásica. Aquí recordamos principalmente a Henry Fayol. Y aparece entonces la preocupación de las organizaciones por su estructura organizacional. Pero no es porque dejen de ser importantes las tareas, sino porque estos nuevos teóricos dejan ver a la organización que como herramienta para poder gestionar sus recursos es importante que la organización cuente con una estructura organizacional, ¿sí? Una jerarquía que permita ver quién depende de quién, cómo son sus líneas de comunicación, cuáles son los roles dentro de cada una de las jerarquías o áreas funcionales de la organización. Posteriormente podemos decir que cambia, aparece un nuevo hito, y entonces podemos hablar, por ejemplo, de la teoría de las relaciones humanas, cómo aparece la importancia del recurso humano dentro de la organización. Y aquí podemos recordar, por ejemplo, a Eilton Mayo. Es cuando se entiende que en la organización el ser humano es muy importante, toda vez que la organización es una estructura social. Dense cuenta cómo a través del tiempo los diferentes momentos están marcados por una serie de características que moldean como herramienta el manejo de los recursos en la organización. Posteriormente podemos hablar de la teoría neoclásica, que aparece con Peter Drucker, y entonces hablamos de la administración por objetivos y resultados. Luego podemos hablar de la teoría de sistemas, por ejemplo, con Ludwig von Bertalanffy, y es cuando nosotros vemos cómo la organización entiende que es un subsistema dentro de un sistema mucho más grande y complejo en el mundo de organizaciones, y que lo que pasa al interior de ella hace efectos en las demás organizaciones del sistema, y lo que pasa en las otras hace efectos al interior de la organización. Entonces, ver la organización como un sistema abierto es ver la necesidad de que la organización se interrelacione con su entorno, ¿verdad? Y entienda que debe alimentar y retroalimentarse del entorno al que pertenece, que debe comportarse como un sistema abierto, tanto al interior de la organización como en el medio al que pertenece. Digamos que hablando de estas teorías administrativas, son las que componen
el llamado paradigma racionalista o positivista de la administración. Luego viene ya el paradigma subjetivo, y este paradigma subjetivo, ya no positivista, es aquel que permite estudiar a la organización a partir de los seres que la conforman, a partir de cada uno de sus seres humanos. Entonces ya no es la herramienta que le dice a la organización cómo hacer las cosas, cómo manejar los recursos de la mejor manera posible, sino que aparece ese nuevo paradigma subjetivo que le dice a la organización: aquí hay que hacer estudios organizacionales que nos permitan entender a cada uno de los seres humanos y entender por qué las organizaciones cambian y se transforman, o por qué las organizaciones no cambian. Digamos que estos dos paradigmas, el paradigma racionalista o positivista y el paradigma subjetivo, esos serían los dos paradigmas que aparecen pues como bandera en el tema de la ciencia cuando hablamos. ¿Qué métodos de investigación utiliza? Generalmente me caso con el método de investigación cualitativo, pues toda vez que en la rama de las ciencias sociales es uno de los métodos, digamos que más amigables, ¿no? En la medida que no todo es numérico, no todo es paramétrico. Entonces, cuando trabajamos con la organización, que es justamente una estructura social, nos damos cuenta que el área de las ciencias sociales es demasiado amplia, y trabajar con seres humanos, entender a los seres humanos, entender los cambios que se suceden en las organizaciones, es muy complejo, y entonces esta tarea le corresponde justamente al área de la administración, y por eso soy muy amiga de trabajar con el tema de la investigación cualitativa. Y digamos que, ¿qué tipo de conocimiento es la administración? ¿Qué tipo de conocimiento? La administración, como quiera, que tiene como función guiar la organización hacia el mejor uso de los recursos en aras de alcanzar sus objetivos. Entonces vemos la administración dentro de la ciencia con el ánimo de resolver toda esta serie de problemas que le pueden dar solución a la sociedad y a las organizaciones, y toda esta serie de situaciones que generan la respuesta a diferentes fenómenos, la explicación a diferentes comportamientos de las organizaciones y de los seres que las conforman. Entonces allí es donde se ve que la administración como ciencia social está comprometida justamente con la investigación. Y por último, ¿cómo ven a los administradores frente a Colciencias? Los administradores tenemos una cabida muy especial en el organismo de Colciencias, toda vez que lo que hace Colciencias es invitarnos pues a generar nuevo conocimiento, a resolver problemas con impacto social. Y si bien es cierto que el área de la ciencia aporta al conocimiento día a día, también es cierto que lo más importante en este mundo y en las organizaciones son los seres humanos. Entonces desde ahí se espera que se aporte cada vez nuevas ideas y nuevas formas de ver las cosas, y se encuentren nuevos aportes a la solución de problemas sociales. Entonces Colciencias lo que hace pues es hacernos la invitación para que desde la academia nosotros podamos aportar al nuevo conocimiento y aportar a las organizaciones día a día en la solución de sus problemas. Muchas gracias, qué interesante.